Hola, buenas tardes a todos en una nueva ocasión. Me alegra ver a caras repetidas y caras nuevas. La verdad que eso significa que la ponencia de hoy promete. Hoy tenemos el placer de contar con José Naranjo, licenciado en periodismo. Yo creo que ya por muchos conocidos, si no personalmente, sí a través de su trabajo, de sus publicaciones y artículos de prensa. No me detendré aquí mucho en enumerar los diferentes artículos y columnas que ha escrito tanto en diarios regionales como a nivel nacional, porque si no entonces la ponencia la daría yo. Pero creo que la Fundación Canaria Manuel Velázquez Cabrera, en su compromiso por la divulgación del conocimiento y la creación de espacios de reflexión, pueden enorgullecerse de contar con profesionales y expertos de su talla. Así que no. Al César lo que es del César. Y creo que hoy puede darnos unas claves, algo de información que él conoce de primera mano sobre el gran gigante que tenemos aquí apenas a unos kilómetros, el continente africano, que muchos simplificamos y decimos África cuando realmente encierra un entramado de realidades, de circunstancias, de situaciones que seguramente él de buen grado nos permitirá desenmarañar en la jornada de hoy. Así que sin más demora le doy la palabra al ponente. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Me encanta estar aquí esta tarde. Con Felipe habíamos tramado esta posibilidad hace ya, recordábamos, ¿no? Hace casi un año, o aproximadamente un año, ¿no? Cuando nos vimos la última vez en Tetir. Y bueno, no había estado nunca en la fundación y bueno, pues me encanta, ¿no? poder estar aquí y compartir este ratito así con ustedes, ¿no? Bueno, lo primero, decir que es un poco un trampantojo, ¿no? Cuando uno se presenta ante la gente y dice, no, vamos a hablar de África, ¿no? ¿Qué es África? ¿Por dónde empezamos? Es un desafío que a mí se me presenta a menudo porque, bueno, en muchos foros o en lugares a donde acudo suelen decirme, no, queremos que vengas y que nos hables de la realidad de África o que nos hables en fin, de la situación económica en África o de los conflictos. Y claro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer un poco es acotar, ¿no? África no creo que nadie pueda definirse o calificarse como experto en África o como que es una realidad tan compleja, tan diversa, tan desbordante, ¿no? que yo soy el primero que me gusta aclarar, ¿no? Y poner las cosas un poco sobre la mesa, ¿no? Por mi experiencia, por mi trabajo, ahora les explicaré un poco cómo llego yo al continente africano, que es el nuestro, pero del que nos sentimos quizás un poco desconectados, ¿no? Y esa es una de las primeras ideas, ¿no? que suelto así, porque creo que es una pena, ¿no? Evidentemente tiene mucho que ver con cosas históricas y con sociales, económicas, con el devenir, ¿no? De lo que ha pasado desde que en el siglo XV empezaron a aparecer por aquí, ¿no? Los conquistadores y llevaron a cabo, bueno, un etnocidio con la población bereber que vivía en nuestra tierra, ¿no? Que afortunadamente no consiguieron acabar de todo con ella, pero sí que mataron su cultura, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo, los canarios y las canarias no lo deberíamos perder nunca, ¿no? Al menos que tengamos muy presente en nuestra cabeza que África es nuestro continente. Bueno, no hay más que ver el mapa, ¿no? Para darnos cuenta de ello. Luego podemos hablar de que evidentemente tenemos una relación muy especial con América Latina, somos europeos administrativa, políticamente, pero
bueno, con África hemos tenido también unos enormes vínculos a lo largo, después de ese siglo XV, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nos hemos empeñado en negarlo o nos hemos empeñado en verlo con una perspectiva muy limitada. Yo en este momento, por ejemplo, estoy terminando un documental sobre la relación entre los pescadores canarios, fundamentalmente de Lanzarote, pero también algunos de Gran Canaria y de Fuerteventura, con una comunidad, la comunidad Inrag en Mauritania, y cómo a través de una barca, de nuestro barquillo, ¿no? Ese barquillo está teniendo una segunda vida hoy en Mauritania, ¿no? O cómo tantos y tantas Canarias, ¿no?, vivieron en Nuadhibou, en la antigua Poretiem, o en el Sáhara Occidental, ¿no? Ese territorio que todavía nos duele por todo lo sucedido en los últimos 50 años. Entonces, claro, ¿de qué vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, con Felipe hay algo que está muy en nuestro imaginario hoy cuando pensamos África, ¿no? Que es el hecho migratorio, ¿no? Quizá, vamos, seguro, porque estamos muy impactados, bombardeados mediáticamente, ¿no?, por esa llegada de embarcaciones a nuestra tierra, y Fuerteventura ha jugado un papel en esta historia muy importante, ¿no?, porque fue la primera isla que en el año 94 llegó una patera, pero de alguna manera el hecho migratorio no nos puede hacer borrar lo que realmente es África, ¿no? Lo que puede ofrecernos, sus realidades económicas, sociales, su complejidad, cómo hoy es un lugar que tiene una importancia geopolítica estratégica, cómo las grandes potencias están peleándose, ¿no?, por ganar influencia, acceso a los recursos, etc. Y cómo hay sociedades civiles cada vez más osadas, cómo se están atreviendo a plantear procesos que sus padres y abuelos no se atrevieron, probablemente también por circunstancias históricas, ¿no? Entonces, un poco como le comentaba Felipe, ¿no?, en el resumen que le mandé, que los árboles de las pateras y de los cayucos no nos impidan ver el bosque, ¿no?, de lo que es África. Entonces, bueno, les decía que haré una pequeña introducción para que entiendan también a la África a la que yo más me refiero, ¿no?, porque claro, África son 55 territorios, si contamos el Sáhara Occidental, ¿no?, que hay que contarlo. Una diversidad enorme, ¿no?, una África más vinculada al mundo árabe en el norte, una África más blanca o mediterránea en el Magreb, frente a una África más negra, subsahariana, a partir, bueno, pues, del desierto del Sahara para abajo, pero con enormes variedades. Cabo Verde, ¿qué es Cabo Verde, ¿no? Un país insular como es Canarias, en el que no había población autóctona y que nace a partir de la llegada de los portugueses y que traen un montón de población esclava, ¿no? O Sudáfrica, ¿no? Está en el África subsahariana, pero sin embargo una gran parte de su población es blanca, ¿no? Por los procesos de colonización, de los Boers, de los europeos que llegaron allí, los holandeses, los ingleses, y buena parte del África Austral también, Zimbabue o Namibia, ¿no?, la presencia alemana en algunos sitios de la que se habla menos, ¿no? Cuando pensamos en la colonización de África, automáticamente pensamos en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, quizás, y Holanda, pero menos en Alemania o en España, que tuvo su colonia también, Guinea Ecuatorial, que es el único territorio en donde hoy, además del Sáhara Occidental, ¿no?, que ya se ha ido perdiendo, pero Guinea Ecuatorial donde se habla español. En fin, nada que ver Kenia o Tanzania en el este con la realidad del África Occidental, ¿no?, de Senegal, de Mali. Pero a mí personalmente, yo como periodista, hace 25 años, 27 en concreto, fue la primera vez que yo viajé al continente africano. En concreto la primera vez que viajé fui a Al-Aaiún, y luego al sur de Marruecos, Argelia, Mauritania, y un poco tratando de contar esta historia de las migraciones, ¿no? Porque yo era un joven periodista
que trabajaba en medios canarios y se me había planteado ese reto, ¿no? de contar la llegada de jóvenes, de personas, de hombres, de mujeres a nuestra tierra. Y claro, sí, tú puedes ponerte ahí en la playa y decir, oye, pues ha llegado una patera con 20 personas, procedentes, según dicen ellos, de tal sitio, etcétera, tal, la policía, la Guardia Civil, no sé qué. Pero esa historia es muy completa, ¿no? Si contamos las migraciones solo desde el punto de vista nuestro, nos estamos perdiendo ¿no? el iceberg completo, solo estamos viendo la punta, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me motiva, allá por el año 2003, creo que fue la primera vez que fui a Mali, luego Senegal, a ir adentrándome cada vez más en los países de tránsito y de origen de las personas migrantes, ¿no? Que llegaban hasta aquí. Esa curiosidad, que era a la vez personal y profesional, hizo que, pasado un tiempo, en el año 2011, hace 14 años, decidiera instalarme allí. Por dos cosas, sobre todo. La primera, porque yo sentía, no diré tanto el síndrome del impostor, pero sí que sentía que si no vivía la cotidianeidad del continente, estaba un poco más incapacitado para contar el fenómeno migratorio, ¿no? Que tenía ya no solo que viajar, ir una semana, un mes, estar allí y tal, sino que vivirlo desde allí, ¿no? Compartir tiempo, estos tiempos en los que, ¿no? Estos tiempos perdidos, como de estar simplemente tomando el té, cenar, tener amigos de allí con los que... Esa realidad más cotidiana, ¿no? Acercarme de otra manera a los que son los protagonistas, ¿no? De estas migraciones. Esa, para mí, fue uno de los grandes objetivos, ¿no? Que me hizo en el año 2011 instalarme en Senegal. Y luego la segunda razón es porque, y tiene mucho que ver también con lo que hablaba antes, ¿no? Es porque creo que yo sentía también una cierta incomodidad porque estábamos contando mucho el hecho migratorio, pero estábamos dejando fuera de esa foto todo lo demás, ¿no? No hay prácticamente periodistas españoles en el continente, no había entonces, se podían contar con los dedos de una mano, ¿no? Los que realmente estaban viviendo allí para trasladar esa realidad. Y yo dije, bueno, me parecía como importante, ¿no? También de poder contar más allá de las migraciones un poco del continente africano para el público en español, porque luego sí que hay periodistas de otras nacionalidades, una gran presencia, ¿no? Pero sin embargo españoles no, había muy pocos, ¿no? Algo que tiene que ver con la historia, pero también con la precariedad y con el maltrato, ¿no? que sufrimos los periodistas, ¿no? En este país muchas veces, ¿no? Prácticamente ha desaparecido la figura de corresponsal, es muy difícil sobrevivir como periodista freelance, porque hay una precarización brutal, sobre todo a partir del año 2008, 2009 con la crisis, lo cual es un drama, ¿no? Pero bueno, eso daría para otra conferencia. Entonces, ¿qué África es en la que yo me he movido y en estos 14 años desde que vivo allí y antes viajando? Fundamentalmente es África Occidental. África Occidental es una región muy amplia, una parte muy amplia de África que comprende 15 países y además algunos han sido colonizados por Reino Unido, otros por Francia, también está el caso de Cabo Verde y Guinea-Bissau por Portugal. Y bueno, pues llega hasta el Golfo de Guinea, en la zona de Nigeria, y son los países que quizás más les suenan de África subsahariana, quizás por la proximidad, porque es la región más próxima a Canarias del África subsahariana. Luego está el Magreb, también me he movido mucho por Mauritania, menos por Marruecos, conozco y he estado, pero yo me he dedicado profesionalmente más a cubrir la zona del Sahel y África Occidental. El Sahel, que es esa banda al sur del desierto del Sáhara, que incluye, bueno, pues esos países como Níger, Mali, Burkina Faso, Chad, Sudán, hasta llegar allá al Cuerno de África.
pero fundamentalmente son esos 15 países en los que hemos movido. Luego también he estado en los dos Congos, en Mozambique, en Zimbabue, en Zambia, pero ya de manera más puntual. Digamos que lo que mejor conozco es el África Occidental. Ya eso limita un poco el campo, ¿no? Pero creo que África Occidental en sí mismo, por esa proximidad a nosotros, debe interesarnos, pero también porque allí se están dando muchos de los procesos que se están dando en el resto del continente, ¿no? Que nos vienen bien para contar un poco esas realidades que son las que yo hoy les voy a intentar trasladar. Bueno, sobre el hecho migratorio, yo vengo cubriendo la llegada de embarcaciones a Canarias desde el año 98, como les decía antes, hace ya 27 años. Fuerteventura fue la primera isla a la que empecé a venir desde Gran Canaria para tratar de entender. Recuerdo esa Plaza de la Paz con los migrantes allí, Cruz Roja, en fin, algunos que decían, no, esto es una invasión, ya empezaban a aparecer, ¿no?, esas voces que hoy nos resultan muy familiares, pero que ya entonces empezaban, ¿no?, a generar esos discursos, ¿no?, y esas narrativas. La migración por vía marítima irregular desde el continente africano hacia Canarias, lo primero que creo que no podemos perder de vista es que esas migraciones, esos movimientos, han existido desde el principio de la historia de la humanidad, son un fenómeno, por tanto, absolutamente natural. No estamos hablando de una excepción histórica a lo que está ocurriendo en este momento. Es falso que estemos ante una llegada masiva, son fenómenos que han ocurrido siempre, ¿no? Lo que pasa es que en cada momento histórico se viven de una determinada manera, ¿no? Y hay unas determinadas leyes que inciden sobre las características de esa migración. La segunda idea es yo creo que cuando vemos una patera o vemos un cayuco ahí en medio del mar, ¿no?, con 150 personas o con 50, en esa situación tan precaria, ¿no?, en el que se juegan la vida literalmente, como ustedes saben bien, ¿no?, nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no?, y es la pregunta de por qué, por qué está toda esa gente en esa barca, ¿no? Claro, dar respuesta a eso nos lleva a territorios que tienen que ver con África y con la realidad del continente, pero que tienen que ver también con nosotros, ¿no? Que tienen que ver también con un marco jurídico europeo y nacional que hace que muchas de esas personas no tengan otra posibilidad de venir si no es a través de una vía irregular, ¿no? Eso ya plantea, creo que es la clave de bóveda, ¿no?, que no podemos en ningún momento olvidarnos de que hoy conseguir un visado para viajar es algo que solo aquellos que pertenecen a una determinada élite que tienen dinero para pagar ese visado corrompiendo a alguien, o que tienen dinero porque tienen dinero en la cuenta, etc., o que vienen porque son artistas o vienen a dar una conferencia y tal, y a veces incluso ni así van a conseguir un visado, y les obligamos, ¿no?, a pasar por ese trámite para poder venir aquí, ¿no? Esto como turista, ya no les digo venir a trabajar. Hay una ley de extranjería que prácticamente sí impide toda posibilidad de venir con un contrato, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso tampoco lo podemos perder de vista. A lo largo de estos 31 años de llegada de embarcaciones a Canarias ha habido momentos en los que el fenómeno ha ido cambiando, como ustedes saben. Yo me gusta como separarlo al menos en 3 etapas importantes, una del año 94 hasta el año 2000, en el que absolutamente todas las embarcaciones llegaban a Fuerteventura y Lanzarote, y a La Graciosa. Y a bordo de esas embarcaciones venían fundamentalmente marroquíes y saharauis. Eso ocurrió durante 6 años, en la primera, digamos, en ese primer periodo. Salían, por tanto, las embarcaciones de lo que se llama, de lo que nosotros hemos denominado el Ayun Tarfaya, ¿no?, esa franja que va desde el Ayun en el sur hasta Tarfaya, ¿no?, más al norte, en el sur de Marruecos. A partir del año 2000
se produce un cambio repentino, porque bueno, esto ocurrió además, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Creo recordar que fue en enero del año 2000, de repente a bordo de esas pateras que salían de la Yuta Alfaya empiezan a aparecer ciudadanos de Costa de Marfil, de Sierra Leona, de Nigeria, de Camerún, de países de los que algunos no habíamos oído ni siquiera hablar, ¿no? Y que, claro, eso plantea unas nuevas preguntas, ¿no? Ya no son jóvenes que están a un día y medio de viaje, ¿no? Todos hemos oído esa famosa y quizás un poco ya manida frase, ¿no? De Túnez a Berbería se va y se viene en un día, ¿no? Ya no es eso. Ahora estamos hablando de gente que recorre el medio continente, atraviesan el desierto para llegar hasta Marruecos, para luego bajar hasta el sur de Marruecos o Layún para coger esa embarcación. Eso ya es un escenario totalmente distinto, ¿no? Entre el año 2000 y 2005, todas las personas que llegan a Canarias a los marroquíes y saharauis se suman estos ciudadanos de Mali, sobre todo, llegaban en aquella época también muchos, en fin, ciudadanos africanos negros, ¿no? Pero el punto de salida sigue siendo el mismo. No es que salieran pateras de otros países, sino que seguían saliendo de la misma zona, de la Yuta Alfaya. Hasta el año 2005. En el año 2005 aparece por primera vez en Canarias lo que es el cayuco, ¿no? Que es, me imagino que lo tendrán en la cabeza, pero es que es muy diferente una embarcación de otra. Una patera es una pequeña barca de madera de 6 metros de eslora, pequeña, ¿no? O 7, en la que a todo meter te caben ahí 30 y pico. Han llegado a alguna patera con 40 personas, ¿no? con el francobordo muy bajo, cargadísima, ¿no? Hasta los topes, pero lo normal era que vinieran 18, 20, 15 personas, ¿no? En una patera. Sin embargo, un cayuco han llegado a venir 280 personas, ¿no? A bordo de un cayuco. Estamos hablando de otra embarcación totalmente distinta. Por tanto, es un fenómeno, dentro de lo que es el hecho migratorio, es un fenómeno totalmente distinto. ¿Por qué se produce ese cambio de la patera al cayuco? Porque cambian los puntos de salida. Ya no son embarcaciones que salen de la Yuta Alfaya, que siguen llegando hasta nuestros días, ¿no? Pero ahí se añade la salida de países como, primero recuerdo que empezaron a llegar procedentes de Mauritania, de Nouadhibou y Nouakchott, sobre todo, principalmente Nouadhibou, y luego también desde Senegal. Mauritania, Senegal y Gambia. Eso ocurre en el año 2005, 2006, es lo que se dio en llamar la crisis de los cayucos, un término que ha envejecido muy mal, porque ni era crisis ni fue el peor momento, digamos, o el momento más intenso de llegada. Y eso ocurre sobre todo empieza en el 2005, pero sobre todo 2006, 2007, 2008, cuando ya se produce, 2007 empieza a bajar y 2008 ya prácticamente decrece, ¿no? El hecho de que el punto de origen de esas embarcaciones fuera Senegal, Gambia y Mauritania también vuelve de nuevo a cambiar un poco el perfil, ¿no? De los que llegan. Y aunque ya habían llegado senegaleses, pero es el gran boom de la llegada de senegaleses a Canarias por esa vía, porque claro, ya los cayucos están saliendo de las playas de Mbur, de la isla de Yogué, de San Luis en el norte, de Cayar, digamos que estaban saliendo desde la puerta de su casa prácticamente, ¿no? Para muchos de los que vivían sobre todo en la costa, ¿no? También muchos gambianos, por supuesto, y gente de Guinea-Conakry, que es un país que acabo de venir de allí, bueno, hace un mes más o menos estuve allí, y de Mali, que siguen viniendo mucho. Entonces, eso se produce más o menos hasta 2008-2009, luego se produce una reacción con intensificación de la vigilancia por parte de la Guardia Civil en los propios países de salida, de embarcaciones, con un despliegue, lo que viene siendo la externalización de la frontera, ¿no? Un despliegue de medios materiales y humanos en los países para colaborar con las policías, la gendarmería de allí para tratar de impedir esas salidas de cayucos, con más o menos suerte. Sobre todo, hay un elemento clave para entender que en 2007-2008 cae la llegada, que es las expulsiones. Hubo decenas de miles de jóvenes que fueron expulsados, se firmaron acuerdos con Mauritania, con Senegal, con Gambia, y había vuelos de expulsión. Yo recuerdo de los vuelos de repatriación
prácticamente todas las semanas en un determinado periodo, algo que hoy, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Y luego esa crisis de la que les hablaba antes, la crisis 2008-2009, que golpea de manera muy fuerte en Europa y en España en particular, recordarán ese momento, ¿no? En el que de repente para muchos de los migrantes que llegaban aquí y que conseguían una inserción laboral, evidentemente irregular, ¿no? Trabajando en BEL, en los invernaderos, en el campo, en la construcción, en el servicio doméstico, pero de repente ya no era tan fácil, ¿no? Ya no era tan atractivo, ¿no? como lo había sido hasta entonces. Y hay ahí un periodo como hasta el año 2000, entre el año 2008-2009 hasta el año 2019, en el que siguen llegando embarcaciones, pero bueno, de una manera como más esporádica, si quieren, de vez en cuando aparecía alguno y tal, hasta llegar fundamentalmente, recordarán que en esos años además es cuando se produce lo que se llamó en Europa la crisis de los refugiados, hubo 1 millón de personas que entraron por vía marítima en la Unión Europea, fundamentalmente a través de Italia y Grecia, y todo el debate o toda la mirada, todo el foco se traslada, digamos, al Mediterráneo, fundamentalmente, y en Canarias hay como un momento en el que no llegan tantas, ¿no?, embarcaciones. Y llegamos al 2019, en concreto a finales del año 2019, en el que la ruta canaria, que es esta ruta que así se la llama, o ruta atlántica de la migración irregular, vuelve, digamos, a repuntar. Yo recuerdo en 2019 hacer un reportaje sobre un cayuco que había naufragado, que habían salido de Gambia, empiezan a salir de nuevo de Senegal, y esto, digamos, que ya se pasa a una dimensión mayor en cuanto a las cifras a partir de la COVID, ¿no? En plena pandemia de la COVID-19, esto es muy reciente, lo recordarán quizás con más facilidad, ¿no? Las imágenes del muelle de Arguineguín hasta los topes, 1.500 personas llegó a ver durmiendo, ¿no?, en el muelle, en una de las tantas barbaridades, ¿no?, que hemos cometido, ¿no?, en la gestión de estos flujos migratorios. Y entra un elemento también nuevo, que es la llegada a las Islas del Hierro, que hasta ese momento los cayucos llegaban fundamentalmente a Gran Canaria y Tenerife, las pateras Fuerteventura y Lanzarote, pero de repente empieza a llegar alguna, a La Gomera llegó, pero sobre todo a la Isla del Hierro, ¿no?, que se convierte en el epicentro un poco en número, ¿no?, de llegadas, porque claro, cada cayuco que llegaba al Hierro eran esos 150, 200, 250, y hubo periodos en el verano del año 2000, 2001, muy intensos. 2020, 2021, 2022. Y por cerrar este repaso así muy rápido, más que si quieren cuantitativo, ¿no?, llegamos hasta hoy, 2023, 2024 son los años de mayor llegada de personas en esta ruta. En 2024 se cerró con 47.500 o casi 48.000, creo recordar. Bueno, casi 50.000, ¿no?, personas. Eso no había pasado nunca, ¿no? Claro, entonces la primera reflexión que yo hago, ¿no?, cuando me dicen, bueno, pues desde el año 94 hasta el año 2025, si vemos la foto grande, ¿no?, porque yo creo que no podemos perder de vista, ¿no?, esa perspectiva, a lo largo de estos años se han hecho ingentes esfuerzos por parte de las fuerzas de seguridad, del Ministerio del Interior, para tratar de impedir que la gente llegue. Y estamos en el año 2024 con la mayor cifra de llegadas en la historia a Canarias, ¿no? Bueno, creo que alguien podría decir, oye, pues a lo mejor no es la política adecuada, o a lo mejor no estamos haciendo las cosas como... o a lo mejor lo que estamos haciendo realmente no se consigue nada con eso, ¿no? Que esa es mi teoría, ¿no? Y es lo que a mí me aporta la experiencia, ¿no?, de haber estado cubriendo y recorriendo, ¿no?, los países de donde salen los cayucos. Y es que la represión policial de un hecho natural, como es el hecho migratorio, no va a frenar las migraciones.
Yo he tenido ocasión de hablar con altos cargos, altos mandos, claro, no, ellos me han pedido anonimato, ¿no? Pero con altos cargos de la Guardia Civil desplazados en esos países y ellos mismos lo admiten, ¿no? Nosotros no lo vamos a parar. Esto no... Estamos hablando de un fenómeno muy profundo, ¿no? Que tiene unas connotaciones que van mucho más allá, ¿no? De 4 patrulleras y unos aviones, unos drones, ¿no? para controlar a la gente, ¿no? Estamos hablando, cuando a mí me preguntan, porque claro, a bordo de las pateras, a bordo de los cayucos o de las embarcaciones hinchables, ¿cuáles son los motivos, ¿no? Es una pregunta recurrente, la gente me dice, bueno, pero ¿y esta gente por qué viene? Esa es la pregunta quizás más difícil de responder, porque las motivaciones de los chicos y de las chicas que vienen aquí son muy diversas. No podemos meterlas todas en una sola frase o en una sola... Hay quien viene porque huye de un conflicto, de una guerra. Yo he cubierto y he estado viviendo, por ejemplo, el conflicto de Mali, del que hablaré un poquito más luego. Y efectivamente hoy se está viviendo con una violencia tremenda, fundamentalmente en el norte de Mali, pero también en el centro del país. Acaba de salir un informe de Human Rights Watch que habla de las violaciones de los derechos humanos y los abusos y las masacres y las torturas cometidas por los mercenarios de Wagner en Mali, que han provocado que cientos de miles de personas hayan huido a Mauritania como refugiados. Y recuerden, Mauritania es uno de los países de salida de cayucos, ¿no? Muchos o algunos de los malienses al final acaban llegando a Canarias. Está el problema de la guerra, también está el problema de la propia supervivencia diaria, ¿no? Gente que vive en lugares en donde, por ejemplo, hoy ya no saben, esto me lo decía Abubakar Drame, un buen amigo, que sus padres son agricultores, que vive en la región de Cay, en Mali, me dice, es que ya no saben cuándo hay que sembrar, ¿no? Ya no saben cuándo va a llover. Parece que el cambio climático es una cosa que viene de vez en cuando, con un temporal, con una sequía y tal, pero el cambio climático está ahí permanentemente, está afectando de manera muy directa a la vida de mucha gente, ¿no? Y eso está conduciendo a situaciones de pobreza, de malnutrición crónica en todo el Sahel. Tenemos todos los años, no les hablo de que un año de repente, bueno, pues ha llovido poco, todos los años se dispara la malnutrición aguda severa, ¿no? De los niños. Problemas de salud que pueden conducir que van a impactar sobre la vida de esos niños para toda su vida, porque les escogen la época de crecimiento, o incluso de conducirlos a la muerte, ¿no? Cuando a mí me preguntan, después de haber cubierto epidemias de ébola, guerra, cuál es lo peor que yo he visto en África, y fue ver morir a un bebé de malnutrición en un centro en Níger, ¿no? En un centro de recuperación nutricional, ¿no? Como persona y como periodista que yo fue, a partir de ahí, o sea, incluso me llevó a replantearme cosas, ¿no? Sobre mi propia profesión, ¿no? De qué es lo que yo estaba haciendo ahí, ¿no? en ese momento. Entonces, estamos hablando de guerra, estamos hablando de situaciones graves, reales, de pobreza, pero estamos hablando sobre todo, y ahí sí que yo me atrevería a decir que si me apretaran las tuercas en un interrogatorio y me dijera, bueno, déjate de rollo, dime una razón en la que tú creas que puedas englobar un poco a todos los que vienen. Y yo creo que es algo que tiene mucho que ver, mucho que ver con las expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el mundo de hoy no se parece nada al mundo de hace 40 o 50 años, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que viajan en esos cayucos, en esas embarcaciones, son gente joven, no todos, pero bueno, muchos de ellos son jóvenes, incluso muchos menores de edad, que hoy, a diferencia de hace 40 o 50 años, están conectadísimos con el mundo, pero conectadísimos. El rol de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de internet, de los teléfonos móviles, en ver de qué manera incentiva o incide sobre el hecho migratorio, yo creo que está todavía pendiente de que alguien lo coja y lo investigue a fondo, ¿no?
porque es que es clave, ¿no? Yo siempre cuento esta historia, ¿no? Yo recuerdo en el año 2021 o 2020, estaba en San Luis de Senegal, hablando con unos chicos de un barrio que se llama Piquín, sobre esto, ¿no? Porque acababa de ocurrir un naufragio en Embur, un cayuco que se había incendiado, porque claro, esa es otra. Aquí tenemos como la atención muy puesta y la mirada muy puesta en los naufragios terribles, ¿no? Que llegan hasta aquí, pero es que en las costas africanas se producen también numerosos naufragios, ¿no? De los que se habla menos. Y yo había ido a investigar un poco, a hablar con las familias, a investigar, y un joven me decía, estábamos ahí hablando y estaba enseñándole el móvil a un colega, ¿no? Y decía, mira, estábamos en plena época del COVID y entonces le habían mandado o habían subido en TikTok un vídeo en el que se les veía a estos chicos en un hotel bañándose en la piscina, ¿no? A los migrantes que acababan de llegar, no sé si eran Tenerife o en Gran Canaria, ¿no? Y el comentario que ellos estaban haciendo era, mira, fíjate si la COVID ha matado gente allí en Europa, que nos reciben en hoteles y nos ponen allí en hoteles con piscina. Y claro, yo le decía, hombre, no es así, esto tiene que ver con que los hoteleros, tal, pero claro, al final los rumores y la falsa información circulan de una manera bestial allí y aquí. O sea, ellos tienen una mirada a veces distorsionada de las cosas, de lo que pasa aquí, igual que la tenemos nosotros de lo que pasa allí, ¿no? Entonces, también mi empeño ha sido siempre como tratar de salvar, ¿no? Esos gaps de información, esa distancia, ¿no? Para explicar mejor las cosas. Entonces, les decía, expectativas, ¿no? Para mí, no es una palabra muy sexy, si quieres, pero para mí creo que de alguna manera muchas de las personas migrantes tienen unas expectativas que saben o intuyen que no van a poder cumplir en su lugar de origen, en sus países, en sus pueblos, en sus comunidades. Ya sean relacionadas con el trabajo, con tener un trabajo digno, cobrar un salario, ya sean sociales, poder casarse y tener una familia o no, ya sean escapar de la presión social que les obliga a casarse y a tener una familia, ya sea porque no pueden, su identidad de género o sexual es una que allí no van a poder vivir. Las expectativas pueden ser muy diversas, pero creo que por las entrevistas que yo he hecho, que han sido cientos, ¿no? Y por lo que conozco, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esas expectativas incumplidas, ¿no? o que no se van a poder cumplir, ¿no? Algunos vienen simplemente porque quieren probar suerte, ¿no? El otro día hablaba con un chico, por ejemplo, un chico marroquí, Yassin, que me decía, y le agradecí un montón, ¿no? Su sinceridad, porque también a veces en esta especie de juego les decía, ¿no? de falsas verdades también a veces los propios migrantes construyen unas narrativas a las que se agarran, que muchas veces no son reales, ¿no? Y así me decía, si yo estaba bien en Beni Mellal, viene de un pueblo, de una ciudad de Marruecos que se llama Beni Mellal, y me decía, no, pero si yo no tenía ningún problema, lo que pasa es que yo quería venir a ver esto y a ver si aquí me iba a ir mejor, ¿y por qué no? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Para arrogarnos el derecho de decir, no, los que han nacido en Marruecos no tienen posibilidad de venir, mientras que nosotros nos movemos por el mundo con total libertad, ¿no? Es como una gran contradicción, ¿no? O una gran injusticia, ¿no? También están simplemente por eso, por los que vienen por probar suerte. Y luego hay un elemento, para ya cerrar este bloque un poco del tema migratorio, de estas ideas que yo suelto, pero luego si quieren ahondamos o entramos más en el debate, ¿no? Ahora estoy con un proyecto también de tratar de conocer mejor la realidad de los menores, ¿no? En particular, porque claro, hay más de 5.000 y pico menores, no creo que sea muy alentador la manera en la que estamos gestionando el tema de los menores. He tenido ocasión de visitar centros y de hablar con ellos y con ellas.
Creo que en algunos lugares se hacen esfuerzos loables, ¿no? por la integración y por trabajar con los chicos y con las chicas, pero si miramos la imagen general, creo que por un lado por improvisación, por no habernos preparado quizás, y por otro lado por el propio hecho de que hay una red que está sometida a una enorme tensión, estamos sometiendo, infringiendo un maltrato a estos niños y niñas que no se merecen, ¿no? Y creo, sinceramente, que la medida de quienes somos como sociedad se va a juzgar o se va a ver en cómo abordemos y tratemos a los menores, sobre todo. Creo que lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? Sin ser catastrofista, ¿no? No, tampoco, pero creo que lo podemos hacer mucho mejor. Entonces les decía, ¿no? Que hablando con los niños y con las niñas, que ha sido una gozada, ¿no? Poder hacer este proyecto, me he dado cuenta también de que muchas niñas vienen un poco huyendo de que les van a obligar a casarse, ¿no? De los matrimonios precoces, ¿no? No necesariamente, algunas porque ya les han dicho, mira, es que te tienes que casar y tal, con 14, 15 años, ¿no? Y estas niñas, una vez más, conectadas al mundo, probablemente sus abuelas y sus madres y sus abuelas tampoco querrían casarse, pero quizás no tenían otra alternativa. Pero hoy estas niñas están conectadas al mundo, saben lo que hay, sus hermanos, sus primos, sus tíos ya se han ido y tienen a lo mejor esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y se van huyendo de eso, ¿no? No necesariamente porque les hayan dicho, mira, mañana te vas a tener que casar con este, ¿no? Porque normalmente además es una persona mayor, ¿no? Sino porque ellas saben que ese va a ser su destino, ¿no? Bueno, hay una niña Binta de un pueblo de la región de Tambacounda, en Senegal, ¿no? que me decía, ¿no? Decía, en mi pueblo las niñas un día se acuestan niñas y se despiertan mujeres, ¿no? Un poco tratando de resumirme, ¿no? Esa idea de que de repente es que pasan muy rápido, ¿no? Les roban un poco esa niñez también, ¿no? Y claro, ella no quería, ¿no? Ella decía, yo no quiero esto para mí, ¿no? Y se jugó el físico y se metió en un cayuco y llegó y ahora está en un centro allí en Gran Canaria. Bueno, estas son algunas reflexiones que yo lanzo, ¿no? con el tema migratorio. Quizás por cerrar, decirles que ahora, en estos meses de 2025, estamos en un momento en el que ha descendido una vez más la llegada de personas. Esto está directamente relacionado con lo que está pasando en Mauritania, que se había convertido en el principal país de salida de cayuco en el año 2024. Pues las salidas de Mauritania prácticamente han descendido, no sé si a cero, pero mucho. Y esto tiene que ver con que el año pasado se hizo un especial esfuerzo diplomático y en materia de firma de acuerdos entre el gobierno de España y la Unión Europea con Mauritania. Hubo una lluvia de 500 millones de euros para distintos proyectos, dotación de medios materiales para el control, etc. Y esto ha desembocado en una auténtica cacería de migrantes negros en Mauritania, desmedida y sin ningún respeto por los derechos de la gente, el derecho de circulación de la gente en el propio continente africano. Ya muchas asociaciones de derechos humanos ya han alzado la voz, todavía no con la intensidad quizás para que llegue hasta aquí con fuerza. Bueno, yo publicaba un artículo el otro día en El País, pero todavía creo que hay que hacer mucha incidencia, ¿no? Para que seamos conscientes cómo nuestras políticas están teniendo un impacto en materia de derechos humanos, ya no solo en Mauritania, ¿no? Lo sabemos que está pasando en Túnez también, o en Libia, o en Marruecos, pero ahora ha llegado también de manera muy clara a Mauritania. El otro día, por ejemplo, hablaba con un Madi Diallo, que es una persona de Mali que había huido de Tombuctú porque habían matado a su padre en la guerra, y que ACNUR le había concedido el estatuto de refugiado. Estaba como refugiado en Mauritania. Pues las autoridades mauritanias lo trincaron y lo expulsaron a Mali. Y es un caso entre muchos que se están dando de expulsiones de refugiados. Pero es que en el colmo ya del colmo, el otro día me decía un diputado mauritano que había constatado
la expulsión de propios ciudadanos mauritanos de su país, porque son ciudadanos que no tenían los papeles. Porque bueno, aquí todo el mundo está empadronado, todo el mundo, bueno, empadronado, todo el mundo tiene certificado de nacimiento, todo el mundo, pero allí no. Hay gente que nace y no tiene el certificado de nacimiento, no lo puede conseguir, y entonces los trincaron, había un grupo de 10 y había 2 que no tenían papeles, mauritanos, y los expulsaron fuera de su país. Bueno, y ahora todos los migrantes que están en tránsito, que están allí, están aterrorizados. Me escriben a diario: oye, es que estamos en casa, es que no podemos salir, porque es que hay en barrios de Nuakchot, en Sinquiem, en El Mina, que los controles son a diario, ¿no?, de la gendarmería, y todo porque la Unión Europea y España ha decidido que Mauritania tiene que ejercer un papel de perro guardián en el tema migratorio, ¿no? Mauritania, oficialmente, lo que dice el gobierno mauritano es que ellos están preocupados por su seguridad, y también entiendo que eso hay una parte ahí que pueda ser verdad, ¿no? Porque se ha producido una intensísima llegada de gente, ¿no?, a Mauritania, y probablemente no sepan ni quiénes son ni de dónde vienen muchas veces. Pero fundamentalmente esto se empieza a producir a partir de la firma de esos acuerdos con España y con la Unión Europea, con lo cual la relación causa-efecto, y que además ha pasado ya en otros países, con lo cual tampoco es algo nuevo. Bueno, esto un poco las ideas que les quería compartir con el tema migratorio, que luego podemos entrar más en detalle si quieren, pero quería hablar también un poco de otras realidades, ¿no?, que se están viviendo en el continente africano, ¿no? Les hablaba antes del Sahel, ¿no? Creo que no somos conscientes de la importancia de la crisis que se está viviendo en el Sahel. Y cuando me refiero, la idea era tener un mapita, no pudo ser por problemas técnicos, pero bueno, no sé si tienen en la cabeza un poco la zona de la que les hablo. Son fundamentalmente Mali, Níger y Burkina Faso. En 2012 se produce una insurgencia de carácter yihadista en el norte de Mali, al mismo tiempo que hay una rebelión tuareg, que de hecho ambas insurgencias se unen en un momento dado y consiguen ocupar una amplia zona de Mali, y a partir de ahí, no voy a entrar en muchos detalles, pero a partir de ahí toda esa región, bueno, pues entra en un conflicto con el yihadismo avanzando hacia otros países, una robusta intervención militar francesa que no consigue los resultados esperados, y que acaba siendo, y esto es de hace un par de años, acaban siendo expulsados los franceses de la región por juntas militares que son las que hoy gobiernan en Mali, Níger y Burkina Faso, ¿no? Y creo que es importante que miremos a esta región del mundo y que sepamos lo que pasa allí, porque nos puede parecer que están allá lejos, pero es que está allá al lado, ¿no? Les decía antes que Mali hace frontera con Mauritania, y muchos de los refugiados malienses que huyen del norte, sobre todo, están entrando en la zona de Embera, en Mauritania. Bueno, como les decía, hubo una especie de ola de golpes de Estado entre el año 2020 y el año 2023, que acabó con los gobiernos que estaban en esos tres países, los presidentes elegidos democráticamente, y hoy son juntas militares las que rigen en esos tres países, ¿no? Fue como una especie, había como una especie de afrooptimismo, de que parecían cosas del pasado ya eso de los golpes de Estado, y de repente fue como una bajona ahí para los analistas y la gente que se dedica un poco a pensar, ¿no?, en el continente, constatar cómo en esos tres países, más Guinea-Conakry, bueno, más el conflicto en Sudán, más Gabón, pero eso ya son otras regiones del mundo, cómo se había producido pues un retroceso, ¿no?, en materia de, en fin, de regímenes democráticos, o al menos democráticos de fachada, ¿no?, o de formas, ¿no? Hoy son los militares quienes mandan en esos tres países. Han decidido, pues eso, han expulsado de allí a los soldados franceses que tenían bases, etc. Y eso es algo de los que creo que es importante que, aunque sea, lo veamos un poco de pasada, que es el fuerte sentimiento anticolonial o antineocolonial que
en este momento está atravesando todo el continente africano, ¿no? Hay un montón de jóvenes y gente sobre todo pues eso, de 40, 50 años, que se están atreviendo a plantear un nuevo modelo de cómo relacionarse con el mundo. Hasta ahora, Francia, el Reino Unido y las antiguas potencias han seguido jugando un rol importante en la política y en la economía del continente africano, pero estamos asistiendo, yo creo, a un momento de cambio, creo que importante, ¿no? En los países francófonos, que es lo que yo más conozco en África Occidental, es muy evidente, no solo con la expulsión de los militares. Por primera vez no hay soldados franceses en África Occidental desde las independencias, bueno, por supuesto desde la época colonial, ¿no? O sea, desde hace casi 300 años, ¿no? No hay por primera vez soldados franceses en África Occidental, ¿no? Claro, esto es un hito súper importante. Y esto es fruto no solo de esos regímenes militares, porque creo que ese empeño también de los regímenes militares tiene mucho que ver con este fuerte sentimiento antineocolonial que ha surgido, ¿no? En toda una generación de jóvenes africanos. Y que también se está expresando, por ejemplo, no sé si han oído hablar de este proceso, en esta exigencia de restitución de las piezas históricas que han sido robadas en los países africanos. Se ha devuelto el tesoro de Dahomey, la espada del Haji, de este santón senegalés que está en el Museo de las Civilizaciones Negras, el tambor parler de Costa de Marfil. Hay una serie de objetos que están siendo objeto de un proceso de restitución, de vuelta a África, porque se parte de una premisa que hace 20 años, como les digo, hubiera sido impensable, y es que fueron robados, que se produjo un expolio por parte de las fuerzas de ocupación y que hoy están volviendo a casa, y que todavía es un proceso que le queda mucho tiempo y que habrá piezas que no volverán nunca seguramente, pero bueno, cada vez que alguna de esas piezas regresa a su país de origen, se vive con una celebración y como una pequeña victoria, ¿no? frente al devenir de la historia, ¿no? que les robó esa parte de su cultura, ¿no? Y de su tradición. Y ese fuerte sentimiento ha hecho, por ejemplo, ha impulsado también cambios de régimen, por ejemplo, en Senegal. Es un país en donde no ha habido un golpe de Estado y no ha habido una guerra, pero sí que hubo 3 años de enorme tensión política, porque había una opción política emergente que estaba siendo violentamente reprimida, sobre todo su líder, Ousmane Sonko, que hoy es el primer ministro del país, y que también en su narrativa y en su manera de hacer las cosas inciden, ¿no? En este tipo de políticas, ¿no? de las que les hablo. Es algo que es generalizado en este momento en todo el continente, ¿no? Y luego apuntarles también, porque creo que ya llevamos casi una hora, ¿no? Apuntarles también, y ahora abrimos el turno de preguntas, ¿no? Que yo creo que casi es lo más interesante, ¿no? A ver lo que ustedes tengan inquietud por saber, ¿no? O comentar. Apuntarles también un poco cómo en este momento, les decía antes, ¿no? África se ha convertido en el escenario de una pugna impresionante entre las grandes potencias, ¿no? Estas juntas militares que gobiernan en el Sahel han desplazado a los soldados franceses, pero algunas de ellas, de manera muy evidente y otras menos, pero también están contando con Rusia como nuevo gran aliado internacional en materia de seguridad, ¿no? En el caso de Mali es muy evidente, porque desde el año 2021 o 2022 empezaron a llegar mercenarios, instructores de Wagner, y luego hoy se llama Africa Corps, para combatir ese yihadismo y esa insurgencia tuareg en el norte.
los militares se apoyaron en Rusia. Rusia ya venía de tener una notable presencia en Libia, en República Centroafricana, en Mozambique también en parte, y de repente el Sahel se convierte en un lugar para ellos también interesante, ¿no? En donde son llamados por los malienses, pero también Burkina, Níger, etc. Al final, Rusia, como ustedes saben, está cada vez más aislada internacionalmente, sobre todo después con el tema de la guerra de Ucrania, con sanciones, etc. Y para Rusia es importante tener como un lugar en donde poder comerciar, donde contar con recursos naturales, una vez más. Y en concreto en el Sahel, Mali es uno de los primeros productores de oro de África, ¿no? Y Níger, el uranio es su principal recurso, ¿no? Que hasta ahora ha sido explotado por una empresa francesa, pero que ya no es así. La empresa Orano ha sido expulsada o ha tenido problemas con el Estado de Níger, con la junta militar, y ese uranio, bueno, pues es una enorme tentación, ¿no? Porque es el combustible de las centrales nucleares. Además, para Rusia ya no solo es los recursos naturales, sino también es un mercado en donde poder exportar sus productos, algo que China lleva mucho tiempo haciendo y que sabe muy bien. China es uno de los actores económicos más importantes en el continente africano en la actualidad. Sobre todo le interesa mucho a China aquellos países en donde hay más opacidad, donde la gobernanza es más débil, digamos, porque China sobre todo lo que quiere es acceso a recursos y a mercados, y a cambio pues construye infraestructuras, da créditos, etc. Créditos que a veces meten en serios apuros a los países, ¿no? Pero es una manera que tienen algunos países de financiar sus servicios públicos, su sanidad, su educación, porque como uno de los grandes problemas para muchos países africanos es la fiscalidad. Tienen una fiscalidad muy débil, o sea, una recaudación de impuestos muy débil, que no les permite, que con los impuestos no pueden pagar sus servicios públicos esenciales, ¿no? Entonces tienen que estar recurriendo a este tipo de créditos y a endeudarse, ¿no? para poder hacer frente a los, ya no les digo a inversiones públicas, sino a gasto corriente, ¿no? Y ese es uno de los problemas a los que se enfrentan hoy, por ejemplo, Nigeria, Ghana, Zambia, Senegal. Ha aparecido una deuda oculta enorme. Senegal ha aparecido una deuda oculta de 7.000 millones de dólares, enorme, y va a ser un gran problema en los próximos 3 años. Lo veremos. Y los senegaleses probablemente lo sufrirán. Ya se está hablando de planes de austeridad como nunca antes se habían visto. Lo cual, y con esto cierro el círculo, probablemente pueda tener un serio impacto también sobre las migraciones. Porque al final, si tú aprietas a las empresas y reduces el gasto corriente y la inversión pública, al final el último que lo va a sufrir, o el primero que lo va a sufrir, son los ciudadanos, porque las empresas no van a querer perder, ¿no? Van a trasladar ese incremento a los precios, ¿no? de los productos. Con lo cual, este tipo de crisis, la crisis de la deuda es muy importante también para entender la realidad económica actual de África, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo después de la pandemia, países que han caído en el default, en la suspensión de pago, y otros que se espera que lo hagan en los próximos meses o años, ¿no? Y a eso les va a costar mucho tiempo salir adelante con un enorme esfuerzo. No sé si están viendo lo que está pasando en Kenia, por ejemplo, donde hay gravísimas, importantísimas protestas contra William Ruto, contra el presidente, porque quiso subir el precio de los productos de primera necesidad, introduciendo, ¿no? impuestos indirectos, por ejemplo, al pan, ¿no? Cuando tocas el pan, la Revolución Francesa creo que empezó por ahí, ¿no? Y las primaveras árabes, entonces, y la guerra en Sudán, ¿no? También fue una subida del precio del pan. La guerra no, la caída de Omar al-Bashir. Entonces, en Kenia en este momento, fruto de esa incapacidad de los estados de hacer frente a mantener sus propias estructuras, ¿no? Están acudiendo a impuestos o a créditos externos que les están metiendo en serios problemas, ¿no? de gobernabilidad incluso. Y este también es un factor que creo que va a marcar un poco el futuro próximo del continente africano.
Bueno, ya llevo una hora, ¿eh? Yo podría seguir aquí enrollándome y hablando de otras cosas, pero casi creo que es más interesante que si tienen alguna cuestión particular que me pregunten. Muchas gracias. Pues como bien ha dado paso, pues comenzamos el turno de debate. Si hay alguna cuestión, algún comentario, algo de lo que quieran aprovechar que tenemos su presencia aquí, ya no solo su testimonio directo, sino como él dice, trabaja y convive diariamente con todo este tipo de realidades, así que abrimos el debate para quien quiera animarse y participar. Es mejor que utilicen el micro para que quede grabado. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Yo quería hacerte una pregunta a cuenta de lo último que acabas de comentar sobre Rusia y China y los cambios de lo que comentabas de Mali, de que las nuevas generaciones pues estaban intentando expulsar todo el antiguo colonialismo, que habían expulsado pues toda la parte francesa. Rusia y China no sería como una nueva colonización, porque yo, por ejemplo, mi experiencia cuando estuve en Etiopía, viendo las grandes extensiones de cultivo de China y de cómo, sí, ¿no? Vale, le hacían puentes, pero era como, o sea, de otra manera, una colonización que no hizo las generaciones o Europa, pero que ahora lo estaban haciendo esos continentes. Entonces, pues si no, de otra manera subliminal, no está pasando lo mismo. Es que eso que preguntas es un gran debate, quiero decir, ahí no hay una opinión, hay opiniones contrapuestas, ¿no? Yo creo dos cosas. Lo primero, los países y los dirigentes africanos, por supuesto, tienen el pleno derecho a decidir con quién se van a la cama, con quién firman acuerdos, con quién... porque claro, a veces como nosotros tenemos como hemos demonizado un poco en la narrativa, sobre todo que viene de Estados Unidos, ¿no? que es esa superestructura, ¿no? Política que tenemos, ¿no? Hay una demonización de Rusia y de China, ¿no? Que no existe en África. En África no son, esos actores no son percibidos de la misma manera que los percibimos nosotros, ¿no? Insisto, creo que cada país tiene que tener la plena soberanía y tal, siempre, sobre todo, que existan los mecanismos internos de control, ¿no? De que esos pactos no vayan en detrimento de las poblaciones, etc., ¿no? Dicho esto, estoy muy de acuerdo contigo en parte, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido sustituir a alguien que va a decir cómo tienes que hacer las cosas por alguien que va a venir también a decirte cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Yo con esto creo que lo que está pasando en Mali, en particular, que es un caso que conozco un poco mejor porque he estado muchas veces en Mali, tengo muchos amigos malienses, mucha diáspora maliense que ha huido de la dictadura, están ahora en Senegal y estoy en contacto con ellos. Assimi Goïta, el general Assimi Goïta, que hoy es general, que es el líder del país, él tenía muy claro la importancia de agitar la narrativa de lo antifrancés para consolidarse en el poder, ¿no? Él da un golpe de Estado cuando hay unas protestas enormes contra Ibrahim Boubacar Keïta, que era el presidente que acababa de ganar las elecciones. Estoy seguro, convencidísimo de que el sistema de elección es más que revisable y había una enorme corrupción. Y este militar llega y dice, esto es todo corrupción, los demócratas no han podido resolver nuestros grandes problemas y sobre todo el problema de seguridad, ¿no? El tema yihadista. Y los franceses tampoco, y los vamos a expulsar, ¿no? Un poco, no fue así, pero bueno, se fue dando en etapas, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que hay que distinguir entre quienes genuinamente están en este combate
de luchar contra las presencias coloniales y contra la imposición externa, ¿no?, del norte global en el sur, porque los hay, quienes genuinamente están convencidos de que esa es la vía, y de quienes instrumentalizan esa lucha en su propio beneficio. Y creo que muchos dirigentes africanos todavía hoy, o sea, son conscientes de que eso les va a dar muchos votos, apoyo popular y tal, y lo usan por mantenerse en el poder, porque lo que hoy está pasando en Mali y también en Burkina y en Níger, aunque sobre esto te digo, hay mucho debate, hay mucha gente que cree que el capitán Traoré en Burkina es un tío fantástico, panafricanista, soberanista y tal, pero muchísima gente lo está pasando muy mal en materia de libertades, por ejemplo, ¿no? Se está atacando a los periodistas, a los activistas. Dauda Diallo, un amigo que es un activista PEL, que lo cogieron y lo mandaron a pelear al frente, ¿no? Me parece que son más liberticidas que otra cosa. Y esa es mi opinión, o sea, luego habrá quien piense lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? Quería preguntarle por la perspectiva, es decir, la juventud africana aspira legítimamente a tener más calidad de vida, o aspira a tener un modelo de sociedad distinto al de ellos. Y otra pregunta era si los planes de la Unión Europea, había un plan muy ambicioso de 2022-2027 con 1.300 millones de euros, incluso Canarias también, el plan Tierra Firme, se está contribuyendo de alguna manera a que estos países y esta juventud cumpla las perspectivas de su propio país. Bueno, como todas las juventudes, ¿no?, quieren, por supuesto, mejorar y tener unas condiciones de vida, ¿no? Lo que pasa es que a lo que se enfrentan es muy diferente, ¿no?, que a lo que se enfrentan las juventudes de aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un proceso... África tiene una gran asignatura pendiente, que es la industrialización. África... Es que son tantas cosas, ¿no? África tiene una demografía, está en un momento de crecimiento de su demografía enorme, ¿vale? Eso es un elemento que tampoco podemos olvidar en el análisis. Estamos hablando de unos 1.500 millones de habitantes que se van a doblar en un periodo de 20, 30 años, ¿no? Claro, esto es brutal. En un mundo de no sé cuánto estamos hoy, a 8.000 millones, 7.000 y pico millones, 8.000 millones, ¿no? Estamos hablando de que África en el 2050 o 2060 puede estar rondando a los 2.500 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque el dato, te lo pasaba el otro día, creo que es más de la mitad de la población tiene menos de 20 o de 22 años. El 60%. El 60%. Claro, nosotros vivimos en un mundo en el que la inmensa mayoría de la gente es mayor. Vinta, esta amiga mía de Terol, no quería decir el pueblo, de Gran Canaria, me decía, qué pocos niños, ¿no? A ellos les impresiona que haya tan pocos niños. ¿Qué va a ser de ustedes? Me dice, sí. Allí, claro, hay una constante incorporación de jóvenes al mercado laboral, constante todos los años, y al sistema educativo. Imagínate que hay países en donde la media es de 6, 7 hijos por mujer. Senegal ha bajado la ratio, creo que está ya en 4, porque también eso va a cambiar, está cambiando también, pero lentamente, no va a ser Hay elementos culturales, históricos, de resistencia, de resiliencia, que tienen que ver con esa gran cantidad de hijos, ¿no? Que podemos entrar a debatir. Es que recuerdo que una vez no sé, creo que fue Macron, que fue a un país africano y dice, no, aquí el problema es que ustedes tienen muchos hijos y casi se lo comen, claro. Porque tú puedes pensar, ¿no? Un poco, joder, pues, desde tu perspectiva europea, ¿no?
oye, pues joder, reducir la natalidad estaría bien porque tal, eso permitiría que tal y cual, pero bueno, tú no puedes llegar a eso, no, es que ustedes tienen muchos hijos. Hay también una cuestión ahí muy claramente de un pensamiento muy eurocéntrico, ¿no? Entonces, porque claro, estoy hablando de países en donde tienen 7 hijos por mujer, pero que hasta hace 20 años se les morían 3 o 4, ¿no? Ahora está aumentando la supervivencia, ¿no? Descendiendo la mortalidad infantil. Y se están dando procesos de cambio, ¿eh? Yo hice un reportaje sobre la anticoncepción en Senegal y veíamos cómo en las ciudades cada vez más las mujeres pues, utilizaban métodos anticonceptivos, muchas veces de acuerdo con sus maridos y otras no, a escondidas. Pero quiere decir que era una mentalidad que estaba empezando a ganar sobre todo en los ámbitos urbanos. Y una vez más, también ahí está cambiando la cosa. África hace 50 años era sobre todo rural, pero es que hoy más de la mitad de la población vive en ciudades. No es esta África de las aldeas, y las casas de barro y no sé qué. Entonces tenemos esa demografía tremenda que hace que, hostia, que el mercado laboral muchas veces no sea capaz de asumirlo, ¿no? Y eso está en el origen también de las migraciones. Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas? La no industrialización del continente africano. O sea, nosotros vivimos una revolución industrial en el siglo XIX, cogemos las materias primas del continente africano y de otros sitios y las transformamos, ¿no? A través en nuestras fábricas y las convertimos en coches, teléfonos móviles, no sé, planchas, etc. Pero en África hay muy poca industria, muy poca. En Marruecos, en Sudáfrica, en Nigeria algo, pero ustedes piensen, Ghana y Costa de Marfil son los grandes productores de cacao mundiales. No hay una sola fábrica de chocolate en África, ¿no? Ahora Nigeria es un exportador de petróleo, uno de los principales exportadores de petróleo mundiales. No había hasta el otro día una sola refinería capaz de transformar el crudo. Entonces, claro, exportaban en bruto. Esto es muy fácil de entender, claro, si tú exportas la materia prima en bruto, al final el valor añadido son otros quienes se lo llevan, el beneficio, ¿no? Y es que además, el beneficio de la industrialización, ¿cuál sería? Tener la capacidad de emplear a tu propia población, porque claro, eso demanda mucha mano de obra. Ahora estamos en un momento también en el que estamos hablando de la reconversión, ¿no? De ir a las industrias limpias, el tema de energía, por ejemplo, el debate de la energía, ¿no? Ahora dicen, no, tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Muy bien, estamos todos de acuerdo que hay que acabar, pero el 50% o el 45% de la población africana no tiene acceso a la electricidad. Tenemos que resolver ese problema. Entonces, muy bien, vamos a abandonar los combustibles fósiles, pero a un continente que genera el 0, algo % de las emisiones de efecto invernadero y que está sufriendo las consecuencias del cambio climático, además le estás imponiendo que sea de los primeros en acabar con los combustibles fósiles. Cuando se aferran a eso para poder tener esa industria, ¿no? Y otra de las cosas que es un proyecto que es muy interesante es el de la zona de libre comercio africana. Es un proyecto continental para crear un mercado común. Porque, claro, se han dado cuenta de que cada país o cada zona económica por libre lo van a tener muy difícil en este mundo en el que vamos a donde vamos, ¿no? Con los aranceles de Trump, en donde la guerra comercial es muy sucia, ¿no? Entonces, ellos han decidido intentar crear este mercado común, pero para eso tienen que desarrollar las infraestructuras de transporte, reducir los aranceles, la fiscalidad interna, ¿no? Las aduaneras, y esos son procesos que se dan a lo largo también de mucho tiempo. Pero prácticamente todos los expertos tienen claro que el camino es ir hacia una mayor unidad del continente para que sea un bloque económico unido. Si consiguen resolver sus diferencias, que son enormes, como les decía antes, que en África la diversidad es tremenda, ¿no? Para que eso tenga como consecuencia una industrialización del continente que les permita asumir ese crecimiento demográfico, al menos en parte, ¿no? Resolver esa ecuación sin
generar destrozos, daños al medio ambiente. Resolver esa ecuación, ahí en buena medida se juega también África su futuro, ¿no? Y no va a ser fácil. Tierra firme es nada. Tierra firme son 50 pibes, a los que el gobierno de Canarias ha querido dar formación y tal y cual, y ellos hacen una fantástica operación de propaganda con Tierra firme y dicen que, oye, hemos empleado, que luego... Pero eso al final es que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Sí. Que sea. Yo, entre toda la información que has dado, claro, has dado muchísimos datos, has hablado de muchas cosas. Y hay una cosa que yo no quisiera que se quedase ahí, porque a mí el día que fui consciente de ello me abrió los ojos a una realidad nueva. Es la dificultad de obtener los visados para salir de su propio país. Creo que es una decisión que estamos siendo conscientes que le estamos abocando a las muertes. Es decir, aquí en Canarias nos llega un montón de gente de Sudamérica y no nos llega en patera, nos llega en un avión y nos llega con un visado turístico, que además te explican ellos mismos cuando llegas a un nivel de confianza, que es una cosa que ellos hablan de agencias de viaje, no dejan de ser mafias, que le hace un visado turístico de turista de 7-8 días, les contrata aquí el hotel y cuando acaban de pasar el puesto fronterizo de entrar, ese dinero desaparece y ya el dinero que justifican para entrar en España de 7 días ya no lo tienen en la cuenta y a la vez se elimina ya la reserva del hotel. Con lo que ya esa persona ya venía con la intención de no volver. Pero esas personas están cruzando el mundo en un sistema seguro. Pero a los africanos les estamos negando esa posibilidad. Les estamos abocando a la muerte con una decisión objetiva de una serie de gobiernos. Yo digo, ¿qué podemos hacer la gente que somos conscientes de eso para que eso acabe? Para que si yo mañana quiero irme a Dakar, no tenga más que cogerme, gestionar no sé qué y cogerme un billete y que esa gente no pueda hacer lo mismo hacia mi país. Es decir, es que cerrar los ojos y pensar, es que se van a quedar, sí, pero también se quedan la gente de Sudamérica. ¿Y qué pasa? ¿Por qué unos sí y otros no? Y luego también, si sabías o tenías información sobre los acuerdos que hizo, sé que con Senegal se hizo, con Mauritania también, del Estado español de la llamada migración circular, lo que es el contrato en origen que está dando, porque no fructifica cuando necesitamos mano de obra y será más fácil que vengan con un contrato de origen y es más seguro para todos, porque además le vamos a financiar, le vamos a traer, ahí sí que va a tener la posibilidad del visado. ¿Por qué estamos tomando esas decisiones? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos hacer las personas que estamos aquí? Que creo que si hemos venido, algunos, como decía Felipe, desde Corralejo, es porque tenemos una sensibilidad frente a eso. Muchas gracias. Sí, o sea, es que yo creo que cuando no se puede, es imposible que tengamos una comprensión de lo que sucede con las migraciones si no hablamos de los visados y no hablamos de las políticas de cómo los consulados son la primera patada en la canilla, ¿no? al que intenta venir o al que intenta, ya no solo el que intenta venir como turista o incluso para las reagrupaciones familiares hay unos abusos, personas que están casadas y que no se les permite al cónyuge. Bueno, publicábamos, no sé si lo viste, ¿no? Hace unos meses la historia de una chica española casada con un senegalés que a punto de dar a luz y que no podía su marido venir al parto de su hijo, ¿no? Porque alguien, un funcionario en un consulado o en un ministerio, no sé quién toma la última decisión, le parecía que ese matrimonio no era muy fiable, ¿no? En base a no sabemos qué criterio. Sí, es un escándalo. O sea, esto es un escándalo. Se ha externalizado todo el sistema de concesión de visado. Hay una plataforma en Senegal que lucha contra las políticas injustas de visado. Luego te puedo pasar el contacto.
porque creo que sería súper interesante que la sociedad civil de allá estuviera coordinada con la sociedad civil de aquí en ese combate. Y fruto del maltrato recibido por ciudadanas y ciudadanos españoles en Senegal, ha surgido también una plataforma que se llama de justicia consular, en particular con el consulado en Dakar, ¿no? Pero vamos, que esta situación se reproduce también en otros lugares, no pasa solo en el consulado de Dakar. Yo tuve oportunidad de hablar con un diplomático a raíz de toda este rum que hubo en los últimos meses, de hablar con un diplomático que hoy está en Madrid y que conoce un poco bien el asunto, y de alguna manera me insinuó que está bien que se haga ruido, porque uno de los problemas es que ha habido cero inversión en la red consular española desde hace más de 20 años. No se ha invertido en personal, no se ha invertido en recursos materiales. Cuando la población extranjera en España ha aumentado y demanda, ¿no? Al final hay una presión, ¿no?, sobre esos consulados. Eso por un lado, pero por otro lado hay una intencionalidad política, sin duda. O sea, yo no me creo que se haya invertido por despiste, no se haya invertido por despiste. El mensaje que se manda cuando se deniega un visado es el de, oye, tú no te queremos aquí, no puedes venir, no eres un ciudadano igual que el europeo que puede venir aquí. Ese es el mensaje que se manda, ¿no? Y claro, muchos de los que intentan conseguir un visado, al final dicen, bueno, pues si no me queda otra, al final es el cayuco, ¿no? Y es jugarse la vida, y es más muerte, más dolor, más sufrimiento, ¿no? Ahí sí que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Nosotros va a ser difícil que de un día para otro vayamos a resolver las cuestiones profundas que tienen que ver con la economía, con el desarrollo, etc. Pero en eso, en crear vías legales y seguras, sí que podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y cuando me dices, que me parece súper bien que lo recalques, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que esa coordinación de la sociedad civil con las sociedades civiles africanas, y hacer todo el ruido, toda la presión, y que el tema de los visados esté muy presente en la lucha, ¿sabes? En los espacios de solidaridad, porque creo que a veces se dejan un poco de lado, ¿no? Que nos centramos en otras cosas, pero es que el tema de los papeles es muy importante. O sea, el tema de que haya vías legales y seguras es muy importante. La migración circular, por ahora es una iniciativa muy limitada, muy limitada. Estamos hablando de 300 personas o 350 en el caso de Senegal, y este año se ha abierto a Mauritania y a Gambia, que creo que también abre un debate interesante, y es sobre la migración escogida, ¿no? Porque esto ya lo planteó Sarkozy en Francia, ¿no?, en su momento, y es realmente la migración circular, ¿qué es? ¿Es permitir que la gente migre legalmente, o es cumplir, o es atender las necesidades de una empresa que necesita mano de obra para recoger tal? Si se hace bien, no creo que necesariamente sea malo. No tiene por qué ser incompatible. Sí, no tienen por qué ser incompatibles, pero no sé si recuerdas que el año pasado, cómo acabó la experiencia en España con la detención de un empresario en Albacete, en Ellín, porque estaba explotando a los trabajadores. Porque creo que fallaron los mecanismos de control institucionales, ¿no? Entonces, yo, o sea, primero plantearía el debate, simplemente, o sea, planteo el debate, pero sobre todo si se hace, creo que hay que hacerlo hilando muy fino, con mucho cuidado, porque hay mucho tiburón por ahí, ¿no? Que lo que quiere es eso, mano de obra barata, tal, porque esto, ese empresario, toda esa mano de obra, claro, el viaje se lo ha pagado, tal, no sé, quiero decir que le sale mucho más barato, ¿no? Entonces, bueno, no estoy necesariamente per se en contra, pero creo que no se ha hecho de la manera correcta. No tanto una pregunta como una reflexión sobre
el por qué África está como está a día de hoy, después de 300 años o más de colonialismo. Y es porque simplemente Europa y también Canarias se beneficia de la situación en la que está. Y la única manera de que se pueda solucionar es permitir que esos países sean soberanos y puedan decidir realmente qué hacer con sus recursos naturales, con su industria eso no va a suceder porque no nos interesa. A Europa no le interesa pagar un precio justo por los recursos naturales de África, porque nos beneficiamos de robárselo y de explotar a todas sus personas, ¿no? O sea, por un lado le robamos sus recursos naturales y por otro lado también le robamos su mano de obra, y por eso interesa también que haya una migración no regular, porque los campos, no tanto en Canarias, pero sobre todo en la península y en Europa, y la construcción está llena de personas que están siendo súper explotadas y indirectamente cada una de nosotras nos beneficiamos de eso, ¿no? Entonces, hasta el día en que no permitamos que África realmente sea libre, soberana, independiente, pues no dejarán de venir gente. La mayoría vienen por los conflictos que nosotras mismas hemos provocado y continuamos provocando. Cuando hablabas de lo de Níger y el uranio y la empresa francesa, Francia le pagaba una miseria por el uranio a Níger. Ahora Níger dice, bueno, si quieres nuestro uranio te lo vamos a vender, pero lo vas a tener que pagar al precio del comercio internacional, como todo el mundo, ¿no? Entonces, es eso, más una reflexión que no una pregunta. Gracias. Sí, y se me ocurre, por ejemplo, es que justo acabo de venir de Guinea-Conakry y es que Guinea es un escándalo mineral. Guinea tiene bauxita, oro, diamantes, cobre. Bueno, de hecho, me decía Carlos López, un economista de Guinea-Bissau, que es un máquina, me decía una vez, dice, hay universidades donde se estudia, facultades de economía, donde se estudia la paradoja guineana. Tiene un nombre, ¿no? Que es esa paradoja de los recursos, ¿no? De cómo un país donde el suelo borbotea de riqueza es tan pobre. Porque es que los guineanos son... leía el dato, porque justo estoy escribiendo un artículo sobre Guinea, y tengo el dato reciente, ¿no? El 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y además es que lo ves estando allí, ¿sabes? Y ves, dolorosísimo, ¿no? Los trenes cargados de bauxita, ¿no? Saliendo hacia la costa, ¿no? Hay una cinta transportadora, tengo que investigar un poco a ver lo que mide, ¿no? Pero que atraviesa kilómetros y kilómetros una cinta transportadora. La inversión, ¿no? Que requiere mantener todo eso, ¿no? Y le comentaba a Alfa, ¿no? El amigo guineano con el que estaba, decía, hostia, porque claro, el país está lleno de trenes, pero es que sin embargo no hay trenes para la gente. Hay trenes para el mineral, pero no hay para la gente. A menos, decían que iban a construir ahora un tren para que la gente pudiera dar, pero era primero un tren mineral y luego dejaban un par de vagones, ¿no? Como para... porque, claro, mientras esas cosas sigan pasando... y luego se me viene a la cabeza, pues claro, el ejemplo tan evidente del Congo, ¿no? Al final, ¿qué está pasando en los Kivus, ¿no? En Goma, en Bukavu, todo eso. Pues que llevan 30 años de conflicto. No estamos hablando de una guerrita, son 30 años, bueno, y de abusos y de violaciones de mujeres y de un montón de grupos armados que han ido surgiendo, unos se han ido superponiendo a otros, Ruanda metiendo ficha a través del M23, del M23, los Guasalendo, y todo eso porque estamos hablando de una zona inmensamente rica en coltán, que es pues eso, pues lo que se usa para los teléfonos móviles. Porque al final esa inestabilidad conviene, ¿no? Y las potencias extranjeras juegan un papel importantísimo en alentar eso, ¿no?
en estimular que haya esa facilidad, claro, les interesan las materias primas. Pero yo creo, sinceramente, porque tú dices, hasta que no permitamos, es que yo creo que ya ha pasado el tiempo de que nosotros tengamos o no tengamos que permitir, ¿no? Ha pasado ya ese tiempo, ahora es que son los africanos y las africanas los que tienen que reconquistar esos recursos, ¿no? Y que ir hacia procesos de soberanismo, pero de verdad, como decía antes, genuinos, porque yo lo que veo hoy también es mucha gente que pretende utilizar ese argumento para otros fines, ¿no? Como decía el caso de Mali, ¿no? O de Burkina, para mí, ¿no? En mi opinión. Pero claro, a todos se nos viene a la cabeza Sankara o Lumumba o tantos líderes, ¿no? Africanos que en su momento lo intentaron y que fueron asesinados, ¿no? Pero es que sinceramente creo que en 2025 estamos en otro momento histórico, ya no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, quizás dentro de 20 o 30 años estemos hablando de otra cosa, ¿no? O quiero pensar, pero ciertamente si uno mira para atrás en vez de para adelante, lo que ves es eso, es expolio, y que los actores han sabido ir cambiando a lo mejor de máscara, ¿no? Pero siguen siendo los del norte, ¿no? Los que siguen explotando los recursos del sur. Parece que María. Sí, yo... Gracias. Pepe. Sí. Yo iba a contestarle, un poco completar, entre comillas. Lo de la migración circular. Lo de y lo de los visados, ¿no? También tenemos que ser muy conscientes que el Estado social en este país se está desmontando hace tiempo. Y todo lo que sean recursos sociales en todos los ámbitos, ¿no? Y se ha hecho un reglamento que ha entrado en vigor de la ley de extranjería el 20 de mayo, que tiene puntos muy favorables. Pero no se ha dotado de los recursos humanos y materiales a las delegaciones y a las subdelegaciones de gobierno para poderlo aplicar. Porque en estos momentos, ¿qué le puede venir bien a una persona que antes necesitaba 3 años para acceder a la residencia y al trabajo y ahora son 2, cuando la subdelegación del gobierno de Las Palmas tarda en resolver una solicitud de arraigo de 8 meses a 1 año? Y estamos hablando de un arraigo social, laboral, sociolaboral, que implica que esa persona, el empresario que le ha contratado, tiene que esperar, después de 1 año que le ha ofrecido el contrato, tiene que esperar 1 año a que obtenga la autorización para que pueda trabajar. Pero María, tampoco se dan visados turísticos, es lo que a mí eso dice. Pero también, no, pero visados turísticos tampoco se dan a toda Latinoamérica. Eso es un acuerdo que el gobierno de Rajoy en el año 2015 llegó a un acuerdo con el gobierno de Colombia de la excepción de visado para poder entrar dentro de la Unión. Pero hay otros países también de América Latina que no entran sin un visado, ¿eh? En Cuba hay cantidad de ellos, El Salvador, hay muchísimos países que no entran ni como turistas, ¿no? Que no pueden entrar. Pero es una política racista. Que no lo ha dicho, pero es una política racista con respecto del continente europeo, porque vamos a ver cuando entre el pacto de migraciones en vigor. Hoy salía la noticia, el Open Arms está solo en el Mediterráneo, porque una de las cosas que contempla ese pacto de migraciones es sancionar a las embarcaciones que van a rescatar y hacerlas ir a un puerto seguro que puede estar a miles y miles de millas, ¿no? Para que luego pueda retornar al lugar de rescate. Entonces, también, primero, ser conscientes de que la política que se aplica en el Estado español es la política que se dicta en la Unión Europea, eso en primer lugar. En segundo lugar, que los visados es una clara política racista, es decir, se ha apostado por una migración, entre comillas, que sea cristiana, que tenga más contacto cultural con nuestra cultura. Es más difícil integrar a otras personas de culturas y de otras religiones, entonces yo apuesto por una determinada migración y la migración circular. Hombre, si toda una persona la contratas en origen y a los 6 meses tiene que regresar y te volveré a llamar a mí cuando a mí me interese, volvemos a la migración utilitarista, o sea, el sentido utilitarista de las migraciones. Es decir, yo cuando quiero y me interesa a mí, te contrato. Y como ha dicho Pepe, es decir, no se vigila
cómo pueden actuar los perros. Vigila porque no se dota de los recursos de inspección y de vigilancia suficientes para que tú verdaderamente veas que se está llevando a cabo correctamente y legalmente esa ley, ¿no? Y en los visados, en estos momentos, una solución, solicitar abogados y abogadas que trabajen gratis para las organizaciones y para las asociaciones, que pongan su tiempo porque se ganan, porque tú en el momento que te deniegan un recurso a español, que ha sido nacionalizado, a tu esposa, a la madre de tu esposa que está aquí, o a una mujer marroquí como hemos tenido de origen nacionalizada española con 2 niños menores con un cáncer y que está en Gran Canaria, y no le daban el visado. Entonces necesitamos también, una de las soluciones es que abogados y abogadas se pongan en su tiempo a colaborar, cada uno desde su ámbito, ponga su gran manera para poder, porque esto sí que lo ibas a ganar en un tribunal. Y aquí tenemos abogadas en este momento. O sea, es decir, ¿cómo vas a negar el visado a tu esposa, a tu hijo, a tu hija? Si tú eres español, de un español, ¿no? Porque ahí ya contraviene hasta la Constitución española, ¿no? Entonces, esa sí que también sería una de las soluciones. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante interesante el debate que se ha generado, también la ponencia que hemos tenido hoy, pero ya damos por concluida la sesión, que ya va siendo hora un poco. Antes de despedirles, decirles que nuestra próxima cita será el día 21 de agosto, que vendrá una colega de profesión, Nuria González, a hablarnos sobre el mundo de la comunicación y las dinámicas actuales de esa profesión. Así que les invitamos a venir el mes que viene y muchas gracias.